Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Un año ya de aquella masacre ocurrida en Salamanca, Guanajuato, que dejó sin vida a 8 personas. Las investigaciones continúan, no hay más detenidos, solo 3. ¿Quién fue el autor intelectual? Al momento, la Fiscalía no lo ha informado. Un segundo tema a abordar aquí en Mega Noticias es este otro. Sí, denuncia una madre buscadora perteneciente a un colectivo que elementos de la Policía Estatal, de la Fiscalía, de la Agencia de Investigación Criminal, allanaron su domicilio sin motivo aparente, amenazando a sus hijas. Ella interpuso una denuncia sobre estos hechos. Finalmente, el obispo de Irapuato, Guanajuato, considera que los datos que arroja la Fiscalía del Estado o el gobierno estatal sobre la disminución de homicidios no corresponde a la realidad. Es tan solo una percepción lo que se tiene a la realidad. Veamos hasta dónde llega esto. Y fue precisamente un 16 de marzo del año 2025 cuando se registró esta tragedia que enlutó a toda una comunidad y a todo un estado. Hoy se cumple un año de la tragedia de San José de Mendoza que enlutó a toda una comunidad con el asesinato de un grupo de jóvenes. La tarde del 16 de marzo del 2025, en vísperas de la fiesta patronal que transcurría de manera normal, donde se esperaba con alegría y gozo dicha festividad. Al menos 3 camionetas con hombres armados llegaron y dispararon contra las personas que se encontraban en la plaza. A un año existe aún un choque emocional que hoy la comunidad no volvió a ser la misma. Incluso por algún tiempo las familias dejaron de asistir por las tardes a esta plaza donde cada domingo, cada tarde se reunían. En medio de la tragedia hubo sobrevivientes como Isaac, un joven que hoy en día recibe terapia derivado de las lesiones tras los impactos de arma de fuego. No hicimos nada malo, solo fuimos unas personas que estábamos disfrutando. Por desgracia, pues nos tocó vivir todo esto y con el tiempo me he ido dando cuenta que la verdad me he hecho muy fuerte, porque desde el momento que tuve que aguantar los balazos, desde que estuve tirado, sabía que ya no podía mover mis pies. O Freddy, menor de edad, que también sufrió lesiones por los disparos. Gracias a varias cirugías, hoy puede volver a caminar. Compañeros que no me dejaban atrás, que me dijeron, échale ganas, nunca te atrasas a la vida y pues ¿qué más? Echarle ganas a la vida. Daniel, Juan Martín, Miguel, Juan Fabián, Edwin Yael, Alexis, Bruno y Fernando son los nombres de los 8 jóvenes que solo disfrutaban una tarde y que de manera violenta les arrebataron la vida. Para Mega Noticias, Ere González. Mire, y Paola Rojas, ella es representante del colectivo Buscando con el Corazón, denunció el presunto allanamiento de su vivienda en el fraccionamiento residencial Arboledas por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado. Dice que ingresaron al domicilio y amenazaron con armas de fuego a 4 menores que se encontraban en el lugar. La buscadora originaria de Irapuato acudió a las oficinas de la Fiscalía Región B para denunciar este hecho que sucedió la mañana del domingo. Afirmó que su hija le llamó llorando para avisarle que los agentes habían ingresado y que incluso le habrían encañonado para cuestionarla sobre el dinero, joyas y datos de su familia. Indicó que al acudir a la Fiscalía para solicitar información sobre el presunto cateo, las autoridades no le mostraron una orden judicial y señaló que el Ministerio Público que la atendió reconoció que no estuvo presente en la diligencia. Negligente. Después de todo lo que nos contó. Negligente, intimidatorio, amenazador. ¿Por qué? Porque ahora temo por mi vida.
No hay detenidos ni línea de investigación sobre el asesinato del esposo de la alcaldesa de Jerecuaro y el hermano también de esta, y también del caso de un elemento de la Guardia Nacional que fue asesinado a balazos el fin de semana allá en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Una jornada muy violenta el fin de semana en Villagrán, 3 hombres ejecutados en la comunidad del Mexicano, y así la situación se torna complicada en este estado, que nos dicen ha habido una reducción de un 65% en el homicidio doloso. Sin embargo, vuelvo a insistir, hechos como este, como el de Pénjamo también, que 3 integrantes de una familia fueron atacados y asesinados cuando convivían, incluso un menor de edad, 3 años, falleció, no cesan en este estado. Y la violencia vinculada al crimen organizado en el estado también ha alcanzado familiares de actores políticos. Entre el año 2018 y 2025, al menos 16 familias de políticos han sido asesinados en Guanajuato en hechos ocurridos en distintos municipios del estado. Uno de los casos más conocidos ocurrió en el año 2022 en Villagrán, cuando Florencio Lara González, hijo del entonces alcalde Juan Lara Mendoza, y su esposa fueron asesinados tras un ataque armado. Otro caso se registró en agosto del año 2022 en Celaya, donde Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde Javier Mendoza Márquez, fue ejecutado mientras se encontraba dentro de su camioneta. Durante el proceso electoral 2024 también se reportaron ataques contra familiares de candidatos. El 22 de mayo fue asesinado Pedro Trejo Núñez, padre de Saúl Trejo, candidato a la presidencia municipal de Talimoro. 2 días después, 24 de mayo de 2024, fue asesinado Carlos Roberto Molina Herrera, padre de la entonces candidata a la alcaldía de Pénjamo, Yosahambi Molina, durante un ataque armado en un bar. Considera el obispo de Irapuato que solo son apariencias la disminución en los indicadores de homicidios en Guanajuato. Esto tras ser cuestionado sobre estos hechos. El prelado sostuvo que han sostenido diálogos con autoridades y ciudadanos sobre la materia de seguridad. Dice que ve un descenso en hechos delictivos. Sin embargo, la realidad para él es otra. Dice, hay una percepción en municipios de Irapuato, Pénjamo y otros más donde se dan este tipo de actos como el asesinato del esposo de la alcaldesa y otros más. Monseñor Díaz agregó que cada día los hechos violentos se suman casos de adolescentes que deciden también arrebatarse la vida, como el que sucedió en la parroquia de Las Jícamas, es decir, se refiere a los suicidios. Y tantos otros. No basta que aparentemente estén bajando los números, necesitamos tener mayor seguridad. Y registra el estado de Guanajuato un incremento en el hallazgo de tomas clandestinas de gas LP en los ductos de Pemex. En el año 2024 se registraron 8, mientras que este 2025 los casos se dispararon en un 337% con 35 casos. Según datos proporcionados por Pemex y el Observatorio Ciudadano, le platico que las tomas de gas intervenidas por delincuentes son detectadas por las autoridades cada 10 días. Los municipios guanajuatenses donde más se registró la práctica del robo de gas LP desde los ductos son Villagrán 14 tomas, Cortázar 13, Celaya 3, a Paseo el Alto y Salamanca reportaron 2 y Pénjamo tuvo solo 1. Así es de que incrementan, siendo Guanajuato dentro de los primeros estados con mayor número de ellas. Y como cada martes ya está lista mi sección de A Peso con mi compañero Juan Antonio Guzmán Acosta. Hola, soy Toño Guzmán. Conforme han ido pasando los días y la guerra entre Estados Unidos e Irán no termina, los precios de la gasolina se han venido viendo presionados. Ya lo habíamos anticipado. El petróleo ha venido subiendo y más por el cierre del Estrecho de Hormuz, donde Irán ha prohibido prácticamente que pasen los barcos con petróleo. Eso ha derivado en que la presión sobre el precio de las gasolinas sea mucha y que probablemente empecemos a ver que la gasolina se empieza a disparar de precio. Hay que recordar que el gobierno federal tiene un impuesto, que es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que el día de hoy en México es más o menos el 40% del precio de un litro de gasolina, que puede actuar como un amortiguador. Sin embargo, aquí lo interesante está el otro efecto que tiene México. México es un exportador de crudo y por lo tanto está obteniendo ingresos extraordinarios. Esperemos que el gobierno use esos ingresos extraordinarios, una parte para amortiguar la presión en el precio de las gasolinas.
Volvemos en una hora más aquí en Mega Noticias, donde no hay lugar a la censura, donde las noticias se dicen como son. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.